¿Cómo se destruye un imperio sin bombas, sin ejércitos, sin una guerra? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Si te apasiona la historia contada con calma y profundidad, te invito a suscribirte a este canal. Aquí las voces del pasado susurran con fuerza. Imagina esto: un presidente argentino, elegante y sonriente, alza una copa de vino en París. Es recibido como un estadista global. Mientras tanto, al otro lado del océano, su país comienza a vaciarse, lentamente, como un teatro que cierra sus puertas tras la función principal. Hoy vamos a hablar de una traición que no fue un acto impulsivo, sino un proceso, una red de decisiones, errores, ambiciones y silencios. Una traición que terminó desmoronando uno de los países más prometedores del siglo XX. Y si esta historia aún vive, porque lo que le pasó a Argentina puede pasarle a cualquier nación. Hubo un tiempo en que Argentina no era una advertencia, era una promesa en el país del futuro. La tierra que todo lo tenía: fertilidad, recursos, inmigración, cultura y algo aún más poderoso: confianza. A comienzos del siglo XX, Argentina era una de las 10 economías más ricas del mundo. No lo digo como metáfora, lo dicen los datos. Buenos Aires era una ciudad tan sofisticada como París o Londres. Los teatros brillaban, los trenes conectaban el país como arterias, el campo producía sin descanso, y los barcos llevaban carne, trigo y lana a Europa con precisión industrial. Era el granero del mundo. Y más que eso, era un experimento social. Millones de inmigrantes, italianos, españoles, alemanes, judíos del este europeo, llegaban en busca de una nueva vida, con esfuerzo, con esperanza, con hambre de dignidad. ¿Y sabes qué? Durante un tiempo, Argentina les respondió. El ascensor social funcionaba, los hijos de los inmigrantes estudiaban en universidades públicas, se convertían en abogados, doctores, profesores. Se hablaba de la Argentina potencia, de ser el nuevo Estados Unidos del Sur. Pero había algo más, algo invisible, una grieta silenciosa, una tensión que no aparecía en los diarios ni en las fotos. El país crecía, sí, pero no para todos. Los estancieros, la élite agroexportadora, manejaban los resortes del poder, mientras en los barrios obreros el trabajo era duro y los derechos escasos. Los sindicatos comenzaban a organizarse, y con ellos la sospecha. ¿Hasta qué punto ese milagro argentino era geomenchi para todos? ¿Y quién controlaba los hilos? Llegamos a 1930, un año que lo cambió todo. Un golpe militar, el primero, y no sería el último. Los generales irrumpen en la Casa Rosada. El presidente Irigoyen es derrocado, y se instala una lógica, una sombra, que no se iría nunca más en el poder por encima de las urnas. Aquí comienza la traición, no con una bala, sino con una lógica. La idea de que los intereses del poder pueden pesar más que la voluntad popular. Se instauró lo que muchos llamaron la década infame. Fraude electoral y represión. Alianzas con los británicos para asegurar exportaciones, pero a costa de soberanía. El Pacto Roca-Runciman fue símbolo de eso. Argentina vendía carne. Gran Bretaña compraba, pero también dictaba condiciones. Los trenes, las empresas, la banca. Todo comenzaba a responder más a Londres que a Buenos Aires Home. Y sin embargo la élite aplaudía. Había estabilidad, había negocios, pero algo se rompía en el alma del país. La clase media comenzaba a desconfiar. Los trabajadores se organizaban, y entre ellos comenzaba a escucharse un nombre que pronto se convertiría en huracán: Juan Domingo Perón. Pero aún no, todavía no. Antes de la tormenta había una calma tensa, una Argentina rica, moderna, pero desigual. Y en esa desigualdad, en esa promesa incumplida,
nació la semilla de la traición que vendría, porque los imperios no caen de un día al otro, se desgastan, desde dentro, como una estatua que aún parece sólida, pero que por dentro ya es polvo. Y entonces en medio de esa tensión llegó la guerra. La Segunda Guerra Mundial sacudió al planeta, paró Argentina. Argentina miró desde lejos, neutral. Eso decía el gobierno, pero no era una simple decisión diplomática, era reflejo de una grieta interna. La élite mantenía lazos con Europa, especialmente con Gran Bretaña, el ejército, con simpatías nacionalistas, y el pueblo confuso, dividido. En ese contexto, 1943, un nuevo golpe militar, y de entre los uniformes emergió un hombre con carisma, con un plan. Juan Domingo Perón no era presidente todavía, pero sí tenía poder. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión empezó a construir algo radical, una nueva relación entre el Estado y los trabajadores. Subió salarios, creó vacaciones pagas, fomentó sindicatos y, sobre todo, dio voz a los olvidados. El peronismo no nació en un discurso, nació en una necesidad. El país rico, sí, pero profundamente injusto. Los obreros, los cabecitas negras como los despreciaban desde las clases altas, empezaron a sentir que alguien los representaba. Y Perón lo entendió. No solo les dio beneficios, les dio dignidad, les dio relato. Les dijo, ustedes también son la patria. Pero eso tuvo precio. La élite no lo soportó. El ejército se dividió y Perón fue detenido. Octubre de 1945, el país parecía al borde del caos. Pero entonces sucedió algo que cambiaría la historia. Miles de trabajadores, desde los suburbios, marcharon a Plaza de Mayo. No tenían redes sociales, no tenían sindicatos unificados, pero tenían hambre de justicia. Caminaron durante horas y llegaron al corazón del poder. Querían una sola cosa: Perón libre. Fue el 17 de octubre, el día que nació el peronismo como movimiento popular, y el día que la historia argentina se partió en dos. Perón fue liberado, y meses después, elegido presidente, por voto popular. Los años que siguieron fueron de reformas, industrialización, obra pública, derechos sociales. La Argentina vivía una nueva era, una era de protagonismo estatal, de orgullo obrero, de discursos encendidos desde los balcones, pero también de persecución a opositores, de culto a la personalidad, y de una economía que poco a poco empezaba a tensarse. La riqueza ya no fluía como antes, las reservas bajaban, la inflación asomaba, y los aliados externos, molestos, especialmente Estados Unidos, Perón, no les caía bien. Entonces, ¿qué sucedió? Una traición silenciosa, desde sectores militares que ya no lo apoyaban, desde empresarios que perdían privilegios, desde medios que sembraban temor. En 1955, otro golpe, aviones bombardeando Plaza de Mayo, muertos civiles, y Perón exiliado. La historia parecía dar un giro, pero en verdad empezaba un ciclo de traiciones, exilios, regresos y fracturas. Porque lo que estaba en juego no era solo un hombre, era un modelo de país. Un país para pocos o un país para muchos. Y nadie, hasta hoy, ha logrado resolverlo. La traición que acabó con ese primer intento popular no fue solo política, fue cultural, fue de identidad. Fue una ruptura del pacto social, y desde entonces Argentina viviría atrapada entre dos relatos, dos pasiones, Tras la caída de Perón en 1955, Argentina entró en un laberinto. No había salida clara, solo pasillos oscuros, giros inesperados
y puertas que siempre se cerraban en el mismo lugar. Los militares celebraban su revolución libertadora. Decían que devolvían la república al pueblo, pero en realidad sustituían una voz por otra, una censura por otra. El peronismo fue prohibido. Mencionar el nombre de Perón era delito. Eva desapareció de los libros. Las estatuas destruidas, pero no se puede borrar lo que ya se sembró en el alma del pueblo. Las banderas volvieron a alzarse en secreto. Las canciones siguieron cantándose en las fábricas. Y en los barrios humildes, Perón seguía vivo. Como mito, como nostalgia, como promesa interrumpida. Mientras tanto, los gobiernos pasaban, un civil, luego otro golpe, un intento democrático, luego otro general. Cada uno prometía estabilidad y cada uno dejaba más heridas. La economía oscilaba entre modelos antagónicos. Unos abrían el país al capital extranjero, otros lo cerraban con aranceles, pero todos fracasaban en algo esencial: repartir el crecimiento, y así la desigualdad crecía. La inflación se volvía parte del paisaje, los salarios perdían poder y la fe se erosionaba. Para los años 60, Argentina era una olla a presión. Los jóvenes ya no confiaban en las urnas. Querían acción, querían revolución. Inspirados por Cuba, por el Che, nacieron movimientos armados. La guerrilla, Montoneros y AP, la idea de que el cambio debía imponerse con las armas. Y la respuesta del Estado fue brutal. Desapariciones, torturas. Antes de que el mundo hablara de terrorismo y Estado, Argentina ya lo vivía. En ese caos, una extraña decisión: traer de regreso al exiliado. En 1973, Perón volvió, viejo, cansado, pero aún magnético. Fue recibido por multitudes, pero también por violencia. El 20 de junio, en Ezeiza, dos facciones peronistas se enfrentaron a tiros. Había miles de personas esperando, y aún así, los disparos, los muertos, el desconcierto. El peronismo ya no era un bloque, era una guerra civil interna. Perón asumió como presidente otra vez, pero era un líder del pasado en un país nuevo y quebrado. Murió al poco tiempo, y su viuda, Isabel, heredó el poder, pero no el liderazgo. Los años que siguieron fueron de oscuridad. La AAA, una fuerza paraestatal, comenzó a asesinar militantes. Los secuestros y las amenazas eran cotidianos, y el miedo se volvió norma. En 1976, otro golpe, pero este fue distinto, más sistemático. La dictadura de Videla instauró un régimen de terror, la llamada Guerra Sucia. Más de 30.0 desaparecidos, mujeres embarazadas, secuestradas, sus hijos robados, sus cuerpos arrojados al mar. No era solo represión, era un intento de reescribir la sociedad. Eliminó al enemigo interno, aunque ese enemigo fuera apenas un estudiante, una madre. Pero había otra dimensión. El ministro Martínez de Hoz aplicó políticas neoliberales, desregulación, endeudamiento, privilegios a sectores financieros. La industria nacional colapsó, las pymes cerraron, el desempleo creció, la deuda externa se disparó y el país quedó hipotecado. ¿Ves? La traición nunca fue solo una, fue una cadena, una detrás de otra, cada una más profunda, cada una más destructiva. Y sin embargo, aún quedaba lo peor, porque cuando un pueblo es traicionado tantas veces, comienza a olvidar cómo confiar. 1982. Un año que aún duele. La dictadura, ya debilitada, buscaba recuperar apoyo, y lo intentó con una guerra, las Malvinas, ese puñado de islas frías y lejanas, bajo dominio británico desde 1833. La dictadura pensó que recuperarlas era una forma de unir al país, de tapar los crímenes, de encender el patriotismo.
y por un breve instante lo logró. Las calles se llenaron de banderas. La prensa aplaudía. La emoción desbordaba, pero fue una ilusión. La respuesta británica fue inmediata. El gobierno de Margaret Thatcher envió una flota militar al Atlántico Sur y en poco tiempo Argentina enfrentó una guerra que no podía ganar. Soldados jóvenes, muchos apenas mayores de edad, mal equipados, mal alimentados, fueron enviados al frente, a Moria. El conflicto duró apenas 74 días, pero dejó más de 600 soldados argentinos muertos, miles con traumas y un país derrotado. La derrota en Malvinas fue el último clavo en el ataúd de la dictadura. En 1983, la democracia volvió con Raúl Alfonsín al frente, un hombre honesto, que se atrevió a hacer lo impensable en juzgar a los militares. Los juicios a las juntas fueron históricos. Por primera vez, una dictadura en América Latina era llevada ante la justicia. Pero el daño era profundo. La deuda externa ahogaba al país. La hiperinflación comenzaba a golpear, y la esperanza democrática, poco a poco, se convertía en frustración. En 1989, Alfonsín no pudo terminar su mandato. Renunció meses antes del final, y asumió Carlos Menem. Un nuevo ciclo, una nueva traición. Menem prometía justicia social y peronismo clásico, pero aplicó privatizaciones masivas, vendió empresas estatales, abrió la economía sin protección y pegó el peso al dólar. Al principio pareció funcionar. Los viajes al exterior se multiplicaron. Los productos importados llenaban las góndolas. La inflación desapareció, pero era una calma artificial, sostenida con deuda, con corrupción, con desigualdad creciente. La industria nacional colapsaba, los trabajadores perdían empleos, el Estado se achicaba, pero la pobreza crecía. Y detrás de los discursos modernos se escondía otra vez la vieja trampa, el beneficio de unos pocos, a costa de todos. En el año 2000, el modelo ya estaba exhausto. La deuda externa era impagable y los préstamos del FMI eran pan envenenado. En 2001, el país explota. El presidente de la Rúa huye en helicóptero. 5 presidentes en 11 días. El corralito secuestra los ahorros de millones. Las calles arden. Que se vayan todos. Era el colapso, no solo económica, era moral, social, una nación que lo había tenido todo y lo había perdido todo, no por enemigos externos, sino por traiciones internas, por élites indiferentes, por gobiernos corruptos, por una dirigencia desconectada del pueblo. Argentina tocó fondo, y sin embargo sobrevivió, porque aún en medio del caos, la memoria seguía viva. Las madres de Plaza de Mayo seguían marchando. Los comedores populares alimentaban a los más vulnerables, y en los barrios la dignidad resistía, no como discurso, sino como acto, como gesto, como semilla. La historia dejaba claro que los pueblos caen, pero también pueden levantarse. Y así, en medio de los escombros del 2001, surgió un nuevo capítulo, un intento de reconstrucción, de recomponer la esperanza rota. En 2003, asumió Néstor Kirchner, un presidente casi desconocido, con apenas el 22% de los votos, pero con una idea clara: recuperar el Estado laico. La dignidad nacional, suspende pagos al FMI, renegocia la deuda con firmeza. Y comienza una etapa de crecimiento sostenido. La economía se reactiva, el empleo mejora, el consumo vuelve a las calles y el discurso cambia de tono. Kirchner decide reabrir los juicios por crímenes de la dictadura. Los represores, que habían gozado de impunidad, vuelven a los tribunales. Las madres
y abuelas de Plaza de Mayo recuperan su lugar en la memoria colectiva. Los nietos robados comienzan a reencontrarse. Parecía el inicio de una nueva era. Luego vino Cristina Fernández de Kirchner, con otro estilo, más confrontativa, más polarizante, pero también con logros. Ampliación de derechos, jubilaciones para millones de personas, asignación universal por hijo, obra pública en todo el país. Sin embargo, también aparecieron viejas sombras. La inflación regresó. La desconfianza en los números oficiales. El cepo cambiario. Las denuncias de corrupción. Y, nuevamente, esa palabra que resume tanto, que significa división, odio, bandos, pero que también es síntoma de una Argentina que no logra encontrarse, que no puede mirarse sin discutir, que no puede pensar un proyecto común sin caer en trincheras. En 2015, asumió Mauricio Macri. Prometía pobreza cero, transparencia, modernización, pero la historia se repitió. Se volvió al FMI. Se tomó deuda masiva. La inflación se disparó. El poder adquisitivo cayó. A través el desencanto en 2019, volvió el peronismo, con Alberto Fernández al frente, y Cristina como vicepresidenta, pero la pandemia llegó, y con ella el encierro, y también el desgaste. La economía se resintió aún más, los salarios no alcanzaban, la pobreza superaba el 40%, y la frustración crecía. Una vez, el ciclo, promesas, esperanza, como si la historia argentina fuera una rueda que gira, pero no avanza. Y ahora estamos aquí, frente al espejo roto de una nación que lo tuvo todo, y lo perdió no en una sola noche, no por una sola traición, sino por muchas, acumuladas, silenciosas, anormales. A la Argentina del presente camina entre cicatrices, entre la nostalgia de lo que fue y la incertidumbre de lo que puede llegar a ser. La inflación sigue siendo una sombra diaria. El dólar, una obsesión colectiva. Los jóvenes miran hacia afuera, como antes se miraba hacia adentro, la fuga de cerebros ante el cansancio social, la sensación de que el esfuerzo no alcanza, de que el futuro siempre se posterga. Pero la historia no está escrita del todo, ni siquiera en un país donde tantas veces se repitió. Cada generación tiene una oportunidad, la de elegir, la de cambiar, la de aprender del pasado sin quedarse atrapada en él, porque si algo enseña esta historia, es que las traiciones no solo vienen del poder, vienen también del olvido, de la indiferencia, de pensar que nada puede cambiar. Y eso es lo más peligroso de todo, porque ahí, en la resignación, se mueren los países. Pero si se rescata la memoria, si se mira hacia atrás con honestidad, sin excusas ni héroes fáciles, entonces hay una semilla. Argentina no necesita salvadores, necesita ciudadanos aunque no acepten más promesas vacías, que no se resignen al cinismo, que reconstruyan el pacto roto, ese pacto que alguna vez existió cuando un inmigrante podía llegar con una valija y construir un futuro, cuando una maestra era un ejemplo, cuando una fábrica daba sentido, cuando estudiar era una vía hacia arriba. Ese pacto puede renovarse, pero no lo hará un gobierno, lo harán los que se quedan, los que insisten, los que aún creen. Y si esta historia es dolorosa, pero también es una advertencia para otros países, para otras generaciones, para todos los que creen que el progreso es eterno. No lo es. Se cuida, se construye y sobre todo, se comparte. La traición que acabó con un imperio no fue un acto, fue una serie de decisiones tras otra, que olvidaron al pueblo. Pero la reconstrucción puede empezar en cualquier momento, incluso hoy, incluso ahora, incluso en vos. Gracias por acompañarme.
en este viaje. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte, a compartirla a pensarla, porque entender el pasado es la única forma de no repetirlo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida tu memoria y cuida tu país.